La batalla narrativa. La batalla narrativa va a estar presente en todo momento. El mundo en sí está sumido en ese escenario, en donde cada una de las partes en conflicto siempre va a tratar de imponer, ¿no?, la visión o versión que más le corresponde, que más le conviene. Y eso es algo imposible de evitar. La única forma en como el ciudadano corriente, como usted y yo, común y corriente, podemos tener para enfrentarlo de la mejor manera es informándonos, es situándonos en un tono medio, no en tono gris, en un término medio, y a partir de ahí comenzar los análisis, comenzar las opiniones, para poder entender qué está bien, qué está mal, qué hay que mejorar, qué no hay que mejorar, qué hay que profundizar. Y es ahí donde nos topamos con las diferentes lecturas. Por un lado, habrá quien diga en el espectro negativo, estoy dando lecturas, todavía no doy mi opinión, en el espectro negativo. Son 100 millones de votantes, participaron 13 millones, es un número bajísimo. Numéricamente, porcentualmente, así es. Si tú tienes un padrón electoral de 100 millones de personas, pues hablar de 13%, 13 millones es muy bajo. Esa es una realidad, ¿no? Se podría hablar de que 9 de cada 10 decidió no participar. Pero esa es una versión maniquea en muchos sentidos. ¿Por qué razón? La primera de ellas, porque nunca hemos tenido un 100% de participación ciudadana. Es decir, no podemos comparar con el 100% de votación cuando nunca hemos tenido una referencia al respecto. Y ese es un punto que me parece que es clave en toda esta discusión. La participación más alta que hemos tenido, si no mal recuerdo, tiene que ver con las últimas 2 elecciones presidenciales, conforme al número creciente del padrón, ¿no?, que fueron las de Andrés Manuel López Obrador y las de Claudia Sheinbaum. Con Claudia Sheinbaum participó más del 61%, con Andrés Manuel el 63% del padrón. Ahora, es injusto también comparar un ejercicio de esta naturaleza, inédito, novedoso, con lo que pasó en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque por lo regular, la elección presidencial, por diferentes razones, entre ellas nuestra propia formación, el espectro mediático, el alcance de las mismas, las discusiones y demás, lleva un interés superlativo por parte de la población. Entonces, ¿qué representan o qué significan esos 13 millones? Por el otro lado, quienes están a favor de la reforma pueden decir es un gran éxito, son 13 millones de personas que representan más del voto que tuvo el PAN por sí solo en el 2024. El PAN en el 2024 alcanzó 9 millones de votos, solo el PAN. El PRI anduvo en 7 millones, es decir, por eso alcanzaron los 16 millones con Xóchitl Gálvez, si no mal recuerdo. ¿No? Poco menos el PRI, que ahí entró el PRD. Pero por eso alcanzaron los 16 millones. Es decir, la participación de ayer superó individualmente a partidos políticos que tienen un alcance nacional, que tienen una capacidad de operación y en un marco de una mayor profundización de coberturas informativas, que no es cosa menor. Entonces, y estuviste a 3 millones de alcanzar los votos que tuvo el segundo lugar de la elección presidencial. Por eso le digo, el tema numérico es muy maniqueo. Es un tema que me parece que es muy tramposo, ¿sí me entiende? Y que es muy, o sea, no va al fondo de toda esta discusión. Vamos a tratar de ir al fondo, si me lo permite. A ver, por un lado, se ensancha el tema de la democracia. Sí, sí se ensancha. Esa es la realidad de las cosas. Sí se ensancha. ¿Por qué razón? Porque hay que ver la participación que se ha ido teniendo en este tipo de ejercicios inéditos en nuestro país, desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó la ejecución de los mismos y la promoción de los mismos. Cada día es mayor la participación de la gente. Y esto nos habla de una población que cada día está más involucrada en este tipo de toma de decisiones, en este tipo de situaciones. ¿Es lo ideal lo que se ha alcanzado hasta ahorita? Claro que no, pero es un proceso de aprendizaje por parte de la sociedad, es un proceso de involucramiento por parte de la sociedad, es un proceso en donde la sociedad
tiene que ir asumiendo su propia responsabilidad más allá de los partidos políticos, más allá de los gobiernos en turno. Y no son procesos que se aprendan de la noche a la mañana, y menos cuando hay tantos poderes fácticos listos para dinamitarlos a través de sus diferentes herramientas. Entonces, el hecho de que cada día haya más gente participando en este tipo de ejercicios nos habla de un mayor compromiso de la ciudadanía y comienza efectivamente a ensancharse la banda democrática. Comienzas entonces a discutir ya qué es la democracia. El México del 2017, en 2017, muy pocos mexicanos y mexicanas tenían idea de quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas sabían quién fue el presidente de la Suprema Corte cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién fue el que lo relevó, perdón usted, al frente del máximo tribunal del país? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas hablaban de la corrupción de los jueces desde una óptica más política que del día a día? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas comenzaron a entender el papel de los magistrados en el tribunal electoral de este país y las decisiones que va tomando? Cada día son más. Y eso, perdón, no es para minimizar. Yo sé que hay gente que quisiera que hubieran votado 80% del padrón, 50% del padrón, que hubieran sido millones y millones y millones para legitimar una elección. No era así. En realidad no se trataba de ello. No, se trataba de ir avanzando, de entender que es un primer ejercicio que tiene muchos trompicones, muchas cosas en contra que influyen de una u otra manera, y que por supuesto esto engrandece todavía más la participación de ustedes, de los ciudadanos, quienes a pesar de todos los pesares hicieron la tarea, se pusieron a revisar currículums, se pusieron a entrar a la página del INE, al simulador del INE, quienes estuvieron preguntando, quienes estuvieron viendo entrevistas, quienes estuvieron conociendo a las personas. Por supuesto, hubo un mayor conocimiento respecto a los candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia, pero por ahí se empieza. Posteriormente vamos a ir para abajo y vamos a ir conociendo cada día más a los que representan este poder judicial. Y el hecho de que la ciudadanía por primera vez haya participado en la elección de sus jueces, de sus magistrados y de sus ministros, no es cosa menor, y menos en un momento en el cual el mundo se debate precisamente en ir acabando cada día más con facultades democráticas y espacios democráticos, porque a las oligarquías no les conviene la democracia. La democracia que entienden las élites es esa democracia en donde ellas ganan y donde ellas deciden sobre las mayorías. ¿Por qué? Porque esas élites a las que representa Lorenzo Córdoba, representa Denise Dresser, representa Héctor de Mauleón, representa Ciro Gómez Leiva, representan toda esa camada de periodistas intelectuales y académicos de zonas privilegiadas y vidas privilegiadas de una u otra manera. Es una democracia en la cual las minorías están por encima de las mayorías porque consideran que las mayorías no tienen la capacidad de saber elegir. ¿Cuál fue una de las campañas constantes que se desarrolló durante esta elección? No puedes elegir a los jueces, no tienes la capacidad de elegir a los jueces. Si no sabes elegir pareja, ¿para qué vas a elegir un juez? Es decir, minimizar la capacidad de una población para tomar decisiones. No había ahí ningún sesgo crítico, no había ahí ningún debate, no había ahí ninguna profundidad de errores o carencias o huecos de la reforma y de la elección. Ahí lo que había era una ofensa, lo que había ahí era una minimización, lo que había ahí era una infantilización del ciudadano. Eso es lo que había. ¿Con qué finalidad? No era orgánico, era una finalidad de que yo nos inhibiéramos, nos asustáramos, nos intimidáramos y nos ubicáramos en un papel que a esa democracia que defiende Lorenzo Córdoba y demás, la democracia de las élites, le conviene que esté el ciudadano. Le conviene que el ciudadano esté en ese papel, totalmente apático, totalmente reservado, totalmente aislado. ¿Por qué? Porque de esa forma, quienes siempre toman las decisiones, las vuelven a tomar. Eso es determinante para ellos, que ese núcleo poblacional mayoritario no participe en las elecciones.
Hay muchos conceptos de democracia y de la interpretación de la democracia, pero la cual funcionó en México durante décadas, era una falacia, era una mentira. Lo que veíamos en la dictadura priista, ajá, era literalmente una mentada de madre a las libertades, en donde decidían quién iba a ser el presidente en turno y lo decidía un hombre o un grupo de poder alrededor de ese hombre. Y después los demás lo que hacían era una pantomima de formarse a votar obligados y llevados incluso por los medios de comunicación y por los sindicatos y el sector corporativo y todo eso. Vino después el tema neoliberal, en donde las de alternancias fueron pactos políticos, fraudes políticos, en donde dos partidos se ponían de acuerdo con la venia de Estados Unidos y de los organismos internacionales financieros para decidir quién accedía al poder, y que cuando tenían algún tipo de personaje disruptivo, como el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y Andrés Manuel López Obrador en el 2006, aplicaban el fraude electoral, que algunos de esas mismas personas llamaron fraudes patrióticos. Entonces, en realidad, la democracia comenzó a funcionar hasta el 2018, lo que es la esencia de la democracia. Esa democracia en donde la mayoría toma una determinación. Esa democracia en donde realmente es el número superior el que determina quién gana y quién pierde, y no los intereses de grupo como tal. En donde el ciudadano se apresta a cumplir su función y no solamente se convierte en un instrumento de otros para legitimar y normalizar una falsa democracia. La democracia se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Eso debe quedarnos clarísimo. Y muchas de las voces que defienden el status quo o defienden lo que había antes son personajes que, si usted los analiza sin ningún tipo de sesgo, se dará cuenta cuál es su formación política, cuál es su formación académica, cuál es su formación intelectual. No debe sorprendernos que Denise Dresser, por ejemplo, insista en que esto es la destrucción de la República, porque para ella sí lo es. Para ella, para Héctor de Mauleón, para Héctor Aguilar Camín, para Joaquín López Dóriga, para Carlos Loret de Mola, para muchos intelectuales y demás, claro que es la destrucción de su república, de su país, de su estructura, de lo que ellos ayudaron a conformar y a construir, y que no acepta en ningún momento que exista la participación de aquellos a quienes consideran inferiores. Por eso es que usted ve o veía tanta agresividad hacia el pueblo por parte de estos intelectuales, y lo ve por parte de empresarios como Salinas Pliego, y lo ve por parte de líderes partidistas como Jorge Romero, porque realmente están convencidos de que usted y yo no tenemos que participar en esa toma de decisiones, que nos abren la puerta y nos dan chance de formarnos, ¿no?, en el tema presidencial, porque así es a nivel mundial. Pero cuando cuando se les volteó esto, ya no les gustó. Pero es que no les gustó porque es lo que les decía con el caso de Cedillo. Están convencidos de que así debe de ser la situación. Entonces, para ellos ya no cabe ningún tipo de razonamiento, de análisis o de debate. Y todo se trata de denostar con ofensas, con agresiones a el sector mayoritario, a tal grado que nos llaman servidumbre domesticada, que insisten en que Andrés Manuel López Obrador nos hipnotizó a todos con una flauta desde Macuspana. Ese es el punto con ese sector de la población y el concepto que ellos, a grandes rasgos, tienen de la democracia y que defienden con uñas y dientes, porque a final de cuentas el Poder Judicial es uno de sus últimos bastiones, es uno de sus últimos espacios que no han logrado, que no han perdido hasta ahora, que lo perdieron. Porque perdieron el Ejecutivo en 2018. Antes de Andrés Manuel López Obrador, no importaba qué partido estuviera en el poder, el presidente respondía a los intereses de una élite. Después de Andrés Manuel López Obrador, o la llegada de Andrés Manuel López Obrador, las cosas cambian, y por eso López Obrador toma muchas decisiones, sí, muy polémicas, muy debatibles, fuera del status quo, pero necesarias para romper con un sistema putrefacto, con un sistema
que ya no se movía como tenía que moverse y que en muchos sentidos se convertía en un obstáculo, pero un obstáculo fiero. La Suprema Corte de Justicia no iba a pasar ninguna reforma como estaba constituida, ninguna. Y el mejor ejemplo fue cuando comenzaban a buscar hasta las comas en la discusión de cómo se había aprobado, en donde ya no entraban al fondo de las discusiones y las rechazaban por nimiedades que en otras ocasiones esos mismos ministros no habían tomado en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Andrés Manuel pudo dar el manotazo, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque lo que dijo fue, voy a involucrar al pueblo porque he gobernado con el pueblo. Que el pueblo decida en una elección para tener una legitimidad al tomar determinaciones porque el pueblo está otorgándola con su voto. El pueblo, involucrar al pueblo porque hay un pueblo más preparado. Ese pueblo va a poder defenderse de donde vengan las andanadas en contra de la democracia. Esa es una de las grandes herencias de López Obrador que se ha querido minimizar por donde sea. ¿Por qué? Porque no les conviene a esos doctores, a esos maestros, a esos académicos, a esos dueños de medios, a esos dueños de la riqueza. No les conviene eso de un pueblo informado. No le conviene tampoco a la ala de derecha que hay en la 4T. O sea, no le conviene. Y por eso la atacan directamente desde diferentes frentes. Por eso usted vio una manifestación absurda por donde quiera verlo. Porque en lugar de ir a votar estas personas y tratar de colocar a su gente, a la gente que pueda representarlos como tal, deciden esconderse y deciden echarse para atrás porque se sabían derrotados y demuestran que ellos no saben pelear en una elección, no saben conquistar votos, no saben conseguirlos, porque no saben hablarle a las mayorías, porque no saben qué quiere la mayoría. Para ellos era defender el status quo, a como fuera. Cuando tú llevas como orador a un personaje como Carlos Alarraqui, dejas en cuenta el nivel de anorexia intelectual que tienes en tus cuadros y en tus liderazgos. Carlos Alarraqui es todo menos un líder de opinión positivo, inteligente, alguien que pudiera dar una solución y un debate de altura. Es un hombre grosero, es un hombre prosaico, es un hombre clasista, es un hombre racista. O sea, es el hombre que representa como nadie a esa oposición totalmente sometida. Una oposición derrotada moralmente. Una oposición cuyos líderes no tienen el carisma ni la empatía para poder reestructurarse, renovarse, actualizarse, reinventarse. Esta elección, por eso les digo, voy por escenarios, esta elección demuestra en ese primer tramo la derrota total de la oposición. Ese llamado a no votar generó incluso hasta molestia entre sus propios académicos, quienes consideraron que se equivocaron brutalmente al ceder la plaza, al abandonarla, literalmente, al dejarle el espacio total a Morena. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Esa es la gran pregunta que deberían de hacerse varios de los que todavía están en ese barco. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque no tienen las capacidades. ¿Presentaron algún proyecto alterno? ¿Para qué? Dicen los panistas, si ni siquiera nos pelan. No, pues esa es la idea. Así se empiezan las luchas, señores. ¿Cómo creen que empezó López Obrador? ¿Cómo creen que empezó el viejo PRD, no el que se convirtió? Cuando nadie les hacía caso. ¿Cómo creen que empezó la oposición en este país cuando ni siquiera tenían derecho a voz y voto en el Congreso en su momento? Durante las épocas nacionalistas. ¿Cómo creen que empezaron? Eso es democracia, en donde tienes que buscar conquistar a la sociedad. Por eso es más fácil echarte para atrás y lanzar una campaña en denuesto de una elección. Segundo punto, ahorita ya nos fuimos por el tema de la oposición. Segundo punto que es importante. Ya les decía, ¿se ensancha la participación democrática? Sí. ¿Es un primer paso? Sí. ¿Es una primera enseñanza? Sí. ¿Qué nos deja? A mí me parece que esto es uno de los temas que no podemos dejar de lado. Ahorita voy a entrar también con las guerras sucias y todo eso. No crea que
No creo que también me voy a quedar nada más en este lado. Es un gran aprendizaje para la ciudadanía y para las instituciones. Es un gran aprendizaje. Y uno de los primeros puntos que a mí me parece que tenemos que tomar muy en cuenta, ahorita me voy también por el lado positivo, pero tengo que darle todos los escenarios. De entrada tenemos que hacerla menos clasista. ¿A qué me refiero con clasismo? A que por diferentes razones, y ahorita las analizamos, la elección se basó en Internet. 40% de los mexicanos y mexicanas no tienen Internet, no tienen acceso al Internet. Es decir, un porcentaje muy alto que no se enteró ni de qué se trataban estas elecciones, que no se enteró de qué se buscaba en estas elecciones, que si no leyeron un periódico, aquellos que tuvieron acceso a un periódico y aquellos que pudieran leer, no supo qué pasaba alrededor. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masivos decidieron no darle cobertura a estas elecciones. Televisa, es muy vivo Televisa para ese tipo de cosas, la verdad mis respetos en ese sentido, soy sarcástico, pero es muy vivo Televisa para fingir que está haciendo lo que no está haciendo. Y para hacerlo cuando ya no le queda de otra y así decir, no, pues yo hice una cobertura brutal. Sí, pero durante todo un buen rato te la pasaste denostándola y te la pasaste controlando la información en ciertos horarios, que tú sabes que no tienen tanto rating, con ciertas notas. No es lo mismo una nota de 2 minutos que una nota de 30 segundos, ¿sí me entiende? O sea, hay formas en donde tú puedes dar la apariencia de que estás cubriendo algo y realmente no lo estás haciendo. TV Azteca sin filtro alguno, TV Azteca no necesita el palomar, TV Azteca abiertamente dijo, yo voy en contra de la elección y me la voy a dedicar a boicotearla y por lo tanto ni la voy a cubrir y a cambio de cubrir la parte le voy a estar dando con todo en todas posibilidades. Como una versión crítica por parte de los medios, no, una versión sesgada por un empresario que se ha visto beneficiado en todo momento por la corrupción actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que empezar a exigir, que en la siguiente se obligue, bueno, de entrada que el INE y que el Estado cedan tiempos en radio y televisión para que la gente conozca mucho más y tenga un acceso más directo a candidatos y candidatas, a propuestas y demás, como se hace en otras elecciones. Las televisoras no son propiedad de Descárraga de Salinas Pliego ni de la familia Vázquez Raña, son concesiones y por lo tanto tienen que ceder tiempo cuando haya una elección de este tamaño y de esta naturaleza, para que haya más gente que tenga esa información en los diferentes espacios de consumo, en los medios que todavía hoy por hoy tienen mayor alcance, porque sí, hay medios digitales que han crecido muchísimo y que cada día se convierten en una opción de alcance importante, el caso de Sin Censura, el caso de Sin Máscaras, que son medios muy grandes, el caso de Julio Astillero, que son medios que ya rebasan los 700,000, 800,000 suscriptores, el millón, los 2 millones, Sin Censura de Vicente Serrano, en fin, son medios que tienen mucho alcance en el número de suscripciones, pero aún ellos no alcanzan el porcentaje de rating que día a día tienen las televisoras, sobre todo las privadas. Entonces hay un desequilibrio ahí en donde se tiene que involucrar sí o sí a las empresas televisoras y de radio para que lleguen, porque hay muchos lugares en México en donde, insisto, la internet no hay. Y entonces la gente de un sector vulnerable se vuelve más vulnerable porque él no pudo elegir jueces con los cuales va a tener que trabajar, va a tener que observar y va a ser afectado de una forma u otra. Entonces ahí es la radio AM, por ejemplo, la que llega y entonces los concesionarios de radio AM tienen que ceder esos espacios. Tiene que haber un mayor financiamiento por parte del INE, o sea, tiene que haber mayor financiamiento a esta elección por parte del Estado y a través del INE un mayor apoyo para que los candidatos y candidatas puedan extenderse de cierta forma y lleguen a más lugares que regularmente no van a llegar con un TikTok o con una plataforma de YouTube. Ajá. Esos son puntos que me parece a mí que nos deja esta elección así a primer bote pronto. Necesitamos un INE que sí, yo sé que está el Tribunal Electoral, pero se requiere que el INE y el Tribunal actúen mucho más rápido,
mucho más rápido para detener azonadas de grupos de interés como fueron y otro tipo de operaciones que hubo ahí alrededor de candidatos. Se tiene que actuar de una forma mucho más dura, mucho más fuerte, para controlar y lograr una mayor equidad en el proceso como tal. Ajá. Aquí yo creo que se centró mucho el debate, mucho en si debíamos de votar o no por los jueces, magistrados y ministros. Y perdón, eso no es debate. Sí debemos de votar porque es una democracia. Y para ir consolidando la democracia tenemos que hacerlo. Y no sé por qué no se tiene que votar por ellos. A mí ningún argumento que me han dado los abogados, abogadas y demás para no hacerlo me convence. ¿Por qué no se va a votar por gente que está tomando decisiones que me afectan directamente como país, como sociedad, como justicia? ¿Por qué no van a rendirme cuentas si gracias a mis impuestos los señores comen? Ajá. Perdón por la frase tan grosera, pero es la verdad. Gracias a sus impuestos, gracias a lo que ustedes pagan, los señores tienen financiamientos, tienen salarios, porque hay presupuestos. ¿Por qué no nos van a rendir cuentas? ¿Quiénes se creen para no rendirnos cuentas a los ciudadanos? El ciudadano es el punto fundamental de toda democracia y de toda historia. Hay que dejar de lado ya ese vericueto que no, es que pues el ciudadano tiene que aguantarse a lo que digan en política económica y en política. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Esos son puntos claves. Se tiene que hacer un proceso mucho más digerible para la gente. Ajá. Porque hubo mucha gente que mi admiración, mi respeto, mi cariño aquí mismo, de verdad, no sé, ustedes cómo los admiro, que se pusieron a hacer la tarea, que órale, no entiendo gran cosa, pero ahí les voy, a ver, déjeme checar quién es este, quién es el otro, ok, y demás. Pero tiene que haber una forma de que no sea confuso, porque hubo gente que me dijo, oye Jesús, eran 6 boletas y luego nos echaron otras 3, ¿no? Yo no estaba enterado. Entonces me quedé así con cara de que, ¿y ahora estas qué? ¿No? Entonces, se tiene que buscar la forma en cómo te coordinas de mejor manera para que toda esa información le llegue a la ciudadanía. Los institutos electorales locales tienen que jugar un papel mucho mayor protagónico, de mucha mayor profundidad. Es así. Tiene que haber un rediseño en muchos aspectos, tanto geográfico como administrativo, para que no haya tanta carga en la boleta y que para que la gente pueda estudiar mejor al candidato. Una primera etapa con puros ministros de la Suprema Corte y ministras, magistrados del tribunal, una segunda con jueces, una tercera con magistrados. ¿Entiende? Yo sé que es más dinero, pero me parece que podría ser más fácil. Entonces, porque no podemos dejar de lado que hay muchos mexicanos y mexicanas que quieren participar también, que tienen internet, pero que trabajan 18 horas al día. Entonces, me parece que son otras de las cosas que son fundamentales y que se tiene que ir trabajando desde el propio Estado hasta el propio INE para ir encontrándole la manera en que se le facilite a la ciudadanía su participación como tal. Ahora, esto nos exime a nosotros como ciudadanos de que sí, que todo me caiga del cielo, no. Yo se los dije aquí y me sostengo. Nosotros tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, más allá de lo que nos digan los medios y más allá de lo que nos digan los políticos. Esa es nuestra labor, pero del otro lado tienen que hacer también su labor, ¿no? Todas las personas tenemos la capacidad de trabajar, tenemos la capacidad de participar en los procesos democráticos. Absolutamente todas, perdón. A mí no me vengan con que un campesino no puede, o que un indígena no puede, o que una persona de la zona sur de este país no puede, porque la de la zona norte sí, o que una persona que se dedica a la medicina sí puede, pero una persona que se dedica a lavar platos no puede, perdón. Todos tenemos el mismo valor en el voto y todos tenemos la capacidad para participar en la toma de decisiones. La mayoría, las masas,
tienen que participar. Esa fobia proviene de los ricos. Y son los ricos los que te quieren hacer creer que porque tú no tienes doctorado en Harvard o maestría en Yale, no puedes participar. Y no, perdóneme, puede participar quien sea, cuando sea. Porque este país es eso, un país democrático, un país en donde todos somos iguales, aunque les castre a muchos reconocerlo. Y vale lo mismo Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego que el señor que ahorita está recogiendo la basura de la vecina de enfrente. Lo mismo en el voto. Así de simple. Tenemos que quitarnos ya esas ideas y telarañas que nos meten los medios de comunicación y nos meten estos sectores, ¿no? De que el mexicano y mexicano común no pueden participar en ese tipo de elecciones.